Mis hermanos, hemos visto hasta el momento, como he dicho, 6 amenazas. Hemos visto nosotros que estas amenazas tienen o guardan una estructura muy similar. La estructura que guardan siempre es la misma. Jesús lo primero que dice es, este es el mensaje, o esta es la carta a determinada iglesia, y la ubica en una ciudad en particular. Hasta ese momento, la iglesia solamente había una sola iglesia por ciudad, básicamente. Si había solamente una iglesia local en cada ciudad, de tal modo que cuando él dice, escribe al ángel de la iglesia, en este caso como el de hoy, de la Odisea, realmente es la única iglesia cristiana en ese lugar, era la única iglesia local en ese lugar. De manera que cuando el Señor está hablando allí, le está hablando a la iglesia de Cristo en esa ciudad. Y todas tienen ciertos matices, ciertas cosas que el Señor elogia de ellas, y luego va a resaltar algo que tiene en contra de ella. Pero tengo en contra tuyo X cosa, que has perdido el primer amor, que ahora que tú dices que enseñas la palabra y lo que hay ahí es una sinagoga de Satanás. Son severas acusaciones que el Señor hace, pero normalmente, habitualmente, es la misma secuencia. Jesús habla a una iglesia en una ciudad en particular, en un contexto en particular. Después de eso Jesús se presenta a sí mismo con una particularidad de su carácter. De acuerdo a lo que esta iglesia está enfrentando, Jesús se presenta a sí mismo algo que tiene que ver con su carácter, con quién es Él, para poder mostrarle a esta iglesia que bajo el problema que ellos tienen, pueden acudir a Él. Aquella iglesia que se cree que tiene un tremendo nombre, un gran renombre, Jesús le dice, yo soy el que tiene el nombre. A la iglesia que piensa y que se ve como que ha perdido su primer amor y más conocimiento, Jesús se muestra como que aquel que realmente sabe amar y que espera de ellos la misma actitud. Esta iglesia, mis hermanos, la que veremos el día de hoy, se encuentra en la ciudad de Laodicea. Laodicea, versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis, ahí donde nos vamos a encontrar la parte final del capítulo 3 de Apocalipsis. Y empezando en el capítulo 14, que es donde empieza el mensaje a la iglesia de la Odisea, nosotros encontramos la parte inicial que nos dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Escribe al ángel. Recordemos, ya lo hemos hablado desde el principio, que este ángel al que se está hablando escribe al pastor, escribe a una de las estrellas. Recuerdo que también es una manera como allí se ha mencionado que son estos ángeles o este pastor allí en este lugar, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Teniendo un poquito, quizás a manera inicial, de contexto de esta ciudad, y es importante tenerlo en cuenta porque lo que hemos visto es que en todas las demás iglesias, Jesús cuando acusa algo a esa iglesia tiene que ver algo con la ciudad, ya sea al Dios que ellos adoran, ya sea algo en particular de esa ciudad que ellos celebran. Por ejemplo, pudiéramos decir nosotros, no sé quiénes han ido. Voy a colocar otra ciudad de ejemplo y luego colocamos la nuestra, para no decir que estamos como una rivalidad, que no se trata de eso. Simplemente es un mero ejemplo. Cuando nosotros vamos a Medellín, el que ha ido a Medellín se dará cuenta que hay un asunto de la cultura metro y la gente celebra mucho el hecho de que son muy culturizados, no hay papel en las calles, procuran tener una cierta cultura de buena ciudadanía y demás. Entonces, imagínense si uno tomara el elemento característico de nuestra ciudad y elevarlo por encima de la palabra de Dios, de tal modo que pudiera decir un ciudadano de Medellín, decir, es que nosotros somos limpios, nosotros no tiramos basura en las calles, nosotros no hacemos tal cosa, y entonces el Señor viniera y le dijera, pero tengo contra ti que estás sucio. Sí, es básicamente lo que el Señor está utilizando como elemento. Acá nosotros los barranqueños, nosotros somos muy jocosos, siempre estamos gozosos, quien lo vive, quien lo goza, y como si dijera el Señor, pero tengo contra ti que aunque parece ser alegre, estás triste, has perdido tu gozo. Por decir una manera como parafrasearlo, básicamente es lo que se está empleando en las cartas. Hay una cultura de la ciudad, hay unos dioses que la gente adora y cuando se vuelven al cristianismo, adoptan o mantienen todavía esta misma esencia. Somos así o tenemos este Dios,
Recuerden que cuando vimos la ciudad de Esmirna, había una corona porque era la diosa Cibele que estaba allí y el Señor le dice, yo te daré la corona. No la que da esa diosa, que es una corona perecedera. La corona que yo te doy es la corona de la vida. Así que aquí también vamos a ver específicamente un énfasis en eso. Voy simplemente a mencionar algunos detalles más adelante que nos ayudarán a ver algunas consideraciones en cuanto a eso. Estos detalles históricos nos van a ayudar para poder ver el por qué Jesús usa o emplea estas figuras o estas ilustraciones para apoyar su punto acerca de lo que está mal en la ciudad. Quisiera como contexto de esta ciudad mencionarles, mis hermanos, que la Odisea es una ciudad que se encontraba en un gran valle. Y en este gran valle compartía cercanía con dos ciudades también importantes. Una que era Colosas, recordarán Colosas, donde está la carta Pablo a los colosenses. Y por otro lugar estaba la ciudad de Hierápolis. Ambas ciudades tenían muchas cosas, muchas costumbres y particularidades. Vamos a hablar de la Odisea, pero solamente mencionar que en Colosas era conocida porque su agua fría refrescaba a aquellos que la bebían. No obstante, en Hierápolis, que se encontraba hacia otra zona, tenía aguas termales, de tal manera que estas aguas calientes eran llamativas para que las turistas llegaran a poder introducirse en ella y sentirse, ustedes saben, las aguas calientes por este tema medicinal o este tema de sentirse mucho mejor. Así que esto, por un lado unos tenían agua fría, refrescaba, y por el otro tenían agua caliente que se utilizaba con fines medicinales. En la Odisea os ocurría una situación particular. Se dice, por conocimientos hoy día, que las aguas de este lugar tienen, ya digo exactamente la palabra, carbonato de calcio, exceso de carbonato de calcio en las aguas en este lugar, lo cual cuando la gente la bebía, la propia agua de ese lugar le producía vómito, le causaba el deseo de vomitar por la acumulación o el exceso de este compuesto, carbonato de calcio. Por otro lugar, esta ciudad también era conocida como un gran centro bancario. Se tiene registros, no recuerdo el nombre ahora, pero un personaje de la historia, de estos que son relatores, estas personas que cuentan acerca de detalles de los demás lugares, se tiene conocimiento de que un filósofo tenía grandes sumas de dineros en el centro bancario de esta ciudad. Así que era como una especie de Wall Street, pero en su momento, ¿no? Tenían esta particularidad. Otra cosa que tenía la ciudad era que eran muy ricas sus habitantes, a tal punto que en el año 60 después de Cristo sufrieron un gran terremoto que terminó por acabar la ciudad, por destruirla, por quebrar todos sus cimientos. Y Roma se ofrece, la capital del imperio, a poder solventar su situación, es decir, a poder ayudarle. Nosotros les ayudamos a que construyan su ciudad y ellos se negaron. Eran tan ricos que se negaron a recibir la ayuda de Roma porque ellos mismos podían levantar. Tanto así que lo hicieron a tal punto que la ciudad la dejaron, dicen, más hermosa de lo que anteriormente era. Así que era una ciudad muy próspera también. Sumado a eso, tenían dos productos que comercializaban de gran manera. Por un lado, una lana negra, que para la época era el símbolo de la moda. Esta lana negra era importante, no se sabe por qué, si venía naturalmente teñida de negra o ellos tenían una manera de teñirla, pero esta lana negra era algo que la gente deseaba. Y el otro producto fuerte de ellos era un colirio, porque sus avances tecnológicos en el área de la medicina también era impresionante, de tal manera que este colirio era algo que las personas se untaban sobre sus ojos o que era específicamente aplicado para el área de la vista y parecía tener buenos efectos. De tal manera que esta gente tenía dos productos que eran insignia, por un lado la lana negra que vestía y que era el símbolo de la moda que ellos podían imponer, y por el otro lado el colirio, que era un medicamento especializado para la vista. Todos estos elementos de esta ciudad, el Señor los va a emplear para mostrar cómo ellos realmente no eran lo que pensaban ser, porque se encontraban dentro de esta ciudad. Esta es la ciudad, mis hermanos, este es el contexto de esta ciudad, esta es la cultura de esta ciudad, y la iglesia padecía lo mismo que padecía la ciudad. Esta ciudad se creía a sí misma autosuficiente. Ni un terremoto nos puede dañar. Y la iglesia del Señor aquí padecía exactamente de lo mismo. Se creía ser rica cuando no lo era.
Se creía que no necesitaba ver más nada cuando el Señor le hace ver que va a estar o que está ciega. Y al igual que hoy en día, mis hermanos, hay quienes piensan que son autosuficientes. De hecho, esta iglesia en particular no tiene ningún padecimiento. Muchas de las iglesias que hemos visto anteriormente sufren. Tú has sufrido tal cosa, tú has padecido tal cosa. Esta iglesia no tiene ningún sufrimiento. Esta iglesia quizás es la más parecida a todos nosotros, a las iglesias del lado occidente, donde no hay realmente una persecución fuerte, donde no hay realmente un padecimiento que digamos, estoy padeciendo por causa de Cristo. Se parece mucho a nosotros, a tal punto que nosotros somos similares a esta iglesia, que cuando la economía o cuando todo está prosperando, está bien, decimos, estoy bien con Dios, estoy prosperando. Y ese era el pensamiento de estas personas. Como todo parecía estar bien, económicamente hablando, no tenía ninguna persecución, esta ciudad estaba próspera, estaba, como decimos, una tacita, estaba allí perfecta. Para ellos simplemente no necesitaban más nada. Era suficiente lo que ya tenían en sí misma. Mis hermanos, ninguno de nosotros, ni ninguna iglesia, por más próspera que pueda verse, puede negarse a ver su mayor necesidad. Todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Y esta iglesia necesitaba al Señor. Por eso Él se presenta también a ellos. ¿Quién dice Jesús que es Él? ¿Cómo se presenta? Versículo 14, la parte B nos dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Este es Jesús, hablándole a esta iglesia. Y su presentación a ellos tiene tres particularidades o tres cosas que podemos nosotros decir. En primer lugar, nos habla de que Él es el amén. Él es el amén. En el sentido, mis hermanos, amén, usualmente nosotros lo usamos para cerrar nuestras oraciones y ya está. Pero la palabra amén, ya creo que muchos saben lo que significa. Tiene que ver con el asunto de así sea, tiene que ver con el asunto de verdad, tiene que ver con el asunto de sí, tiene que ver con el asunto de cierto es. Todo eso que encierra una verdad. Cuando Jesús dice, de verdad os digo, lo que está diciendo es, amén, amén os digo. Ese es el sentido de amén. Esto que decimos es verdad. Esto que está hablando de Jesús es decir, yo soy la verdad. Él está hablándonos, como nos dice 2 Corintios 1:20. Vamos a leer 2 Corintios 1:20, que Pablo de manera similar emplea esa palabra allí de amén, hablando acerca de Jesús, quien es el amén de Dios. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Jesús es el amén de Dios. Es decir, Jesús es aquel que asegura, que hace realidad, que da por cierta las promesas que el Señor hace. La única manera por que una promesa, pudiéramos decir, se lleve a cabo, es porque la Trinidad, en completa unidad, si no, no se llamara Trinidad, ¿no? Por completo, da por sentado que lo que dicen, eso se va a hacer. Es Jesús, aquel que es la promesa de Dios, en quien se cumplen todas las promesas. No solamente es una promesa dada o expresada, sino que es la garantía de que esta promesa se lleve a cabo. Ese es Jesús. Una ciudad podía confiar en sus riquezas, pero ¿quién le garantizaba que esas riquezas le iban a sostener? Solamente aquel que pueda decir, yo soy la verdad, yo soy el amén de Dios, yo soy el que garantizo esto. Es el único que puede dar seguridad a una iglesia que se cree suficiente en sí misma. También Jesús habla de que Él es el testigo fiel y verdadero, y es la idea similar. Él es el que testifica acerca de lo que el Señor hace. Él no solamente confirma las promesas con su amén, o con Él siendo el amén, sino que Él es quien cumple lo que era necesario para que estas promesas puedan cumplirse. Estas promesas que necesitaban de un Salvador que se entregara, de alguien que viniera a rescatarles. Y este Jesús no solamente dice prometer algo, sino que Él mismo da la garantía con su propia vida para que esto se lleve a cabo. Y como si fuera poco, Jesús se presenta aquí también como el principio de la creación de Dios.
En otras versiones nos dice que es el soberano de la creación, para darnos mayor sentido o énfasis de qué se trata esto con el principio de la creación, porque algunos pudieran pensar que el principio de la creación se refiere a que él fue el primer creado. En Colosenses, en el capítulo 1, nosotros vemos que hay como una especie de himno también, donde se nos habla de eso, que Cristo es el primogénito de la creación. Y cuando hacemos esa lectura así, podemos llegar a pensar, o sea que Cristo fue el primero creado por el Padre. Y no es lo que nos está diciendo, por eso otras versiones lo mencionan de esa manera. El soberano de la creación. De hecho, encontramos en todo el consejo del Señor que se nos dice acerca de Cristo. Se nos habla que Él es el Verbo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Así que no podemos simplemente pensar que es un ser creado, sino que todo lo que existe, como dice Colosenses 1, por Él existe y para Él existe. Todas las cosas subsisten por medio de Él. De tal modo que aquí se está presentando Jesús como el inconmovible, en quien toda la creación se sostiene. No es porque tengas dinero que si un terremoto viene pueda reconstruirte. Yo soy el que les sostengo. Yo soy el que puedo y tengo el poder para hacer estas cosas. Este es nuestro Señor, mis hermanos, y de esa manera Él se presenta a la iglesia de la Odisea. A los que llegaron hace poco, lo que hemos dicho es que esta iglesia era una iglesia la ciudad era una ciudad muy próspera, una ciudad que se creía autosuficiente, una ciudad que tenía ciertos elementos que la hacían considerarse como lo mejor de lo mejor, y la iglesia prácticamente había adoptado la misma cultura de la ciudad. De tal modo que ahora Jesús se presenta de esta manera para hacerles ver a ellos que están equivocados y que necesitan realmente de Él, y no creerse que no necesitan de Él. Es un resumen breve. No obstante, mis hermanos, Jesús va a decirle algo tremendamente fuerte a su iglesia. Y yo quiero que tú pienses que estas palabras también pueden ser sobre ti. De tal manera que no pienses, esa fue la iglesia de donde yo salí, o eso fue un hermano, ese hermano tenía que estar aquí para que escuchara. Tú estás aquí. Es a ti a lo que la palabra de Dios estamos hablando, incluyéndome a mí. De tal manera que las palabras de Jesús podemos nosotros imaginarlo, las que somos nosotros también diciéndolas de cierta forma. Así que imagínate estas palabras de Jesús, porque muchos tienen la idea de que es ese Jesús, amor y paz, que está así con una mano así sonriente, con un escudo aquí, un corazoncito, todo el tiempo sonriéndote y haciéndote así los dos deditos. No, Jesús también expresa juicio. Y es aquí lo que nos dice, mis hermanos. Noten la fuerza del versículo 15 y 16. Este amén, este que es testigo fiel y verdadero de Dios, pero también testigo fiel para decir la verdad acerca de quién tú eres. Este testigo fiel y verdadero te dice, o le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me das asco, es lo que prácticamente le está diciendo. Cuando te pruebo, me produces una sensación tan terrible que quiero escupirte. Eso le está diciendo Jesús de su iglesia. Lo que cuando te pruebo, no te hallo que pueda yo realmente pasarte. Tengo que escupirte, me produces asco, te vomitaré de mi boca. Mis hermanos, estas palabras no son palabras sencillas de digerir, porque trata de un vómito. No le va a pasar al Señor. Me das asco, es una expresión fuerte, o te vomitaré de mi boca, es algo fuerte. No es algo que usted le dedicaría a una persona que quiere. Es una palabra para usted decirle a alguien, yo cuando te veo me dan ganas de vomitar. Sería el piropo más horrible del mundo. Así que no se trata de un piropo. No se trata de algo que esté elogiando. Se trata, tus obras las he probado. Yo conozco tus obras. Y cuando las he probado, te voy a vomitar de mi boca porque tú eres un tibio. Eres un tibio. Es una palabra muy fuerte, mis hermanos. Eso es lo que dice Jesús a estos cristianos en la Odisea. Estos cristianos se creían autosuficientes y Jesús emplea asuntos de cultura, asuntos de la ciudad para demostrar o ilustrar el estado espiritual de la iglesia. No eres ni fría ni caliente, eres tibia.
muchos tiempos, yo estoy seguro que la mayoría aquí presente, déjame tomar un poco de agua. Esta está rica, no está tibia. Muchos aquí presentes seguramente han encontrado en este pasaje, y de hecho ahorita veremos otro versículo que también se ha tergiversado mucho, se ha utilizado en un contexto correcto, pero muchos de este pasaje lo hemos visto que el Señor nos está diciendo, tienes que ser caliente, o bueno, sé frío, pero tibio no. Y usualmente se toma como que con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces, como estás ahí en la mitad como un tibio, el Señor te expulsará. Pero eso no es lo que nos está diciendo el texto. El texto nos está hablando acerca de un estado de una iglesia que se cree suficiente en sí misma, que no cree que necesita al Señor. El Señor emplea elementos de la ciudad. La ciudad que tenía el agua fría era un agua que se usaba para tomar, porque era refrescante. La ciudad que tenía un agua caliente era una ciudad que usaba esta agua caliente no para tomarla, sino para asuntos terapéuticos. Entonces, esta iglesia, en esta ciudad había un agua, como les decía, con exceso de carbonato de calcio, producía vómito, de tal manera que esta gente necesitaba tomar agua a algún lugar. Hicieron un acueducto del agua de Colosas hacia acá, la fría, que venga aquí, cuando llegaba tibia, ya no servía para refrescar. Y cuando tomaban el agua caliente para que llegara acá, a ver si lo usaban como termal, llegaba tibia, tampoco servía. Lo que está diciéndonos el Señor es acerca de la inutilidad que tiene la iglesia. Es decir, si fueses fría, sirves para refrescar como el agua fría. Si eres caliente, me vas a servir, en este caso como elemento terapéutico, porque parece el agua caliente, pero tú no eres tibia. No sirve ni para lo uno ni para lo otro. El asunto aquí es hablando acerca de la inutilidad de la iglesia en verse en sí misma como especie de suficiente. No se trata de que Dios nos está diciendo, eres caliente, sí, estás cercano a mí. Preferible que seas tibio, que estés lejos de mí. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que Dios haya dicho, yo prefiero que tú estés lejos de mí? ¿En qué momento, en qué parte de la Escritura encontramos una aseveración de esa manera? Pero tomamos este ejemplo, este texto, para decir, Dios prefiere que yo no le busque a que le busque a media. Por eso cuando yo vaya a buscar al Señor, lo buscaré con toda para estar caliente. Eso no nos está diciendo el texto. El texto está tomando dos elementos para decir, tú me puedes servir de una manera o me puedes servir de otra, pero estás en la mitad. Tú no me sirves. De tal manera es tu obra que cuando yo la pruebo, me causa vómito. Te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Es decir, sé útil, básicamente lo que le está diciendo el Señor. Comprométete con el Señor, sé lo que tengas que ser, pero que sirva. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Está hablándonos acerca de la utilidad de un agua, no se trata del estado espiritual de las personas. Si estás caliente porque estás bien con el Señor, si estás frío porque estás mal, porque de eso no nos está hablando. Nos está hablando acerca de cuánto el Señor ve inútil la obra de esta iglesia. ¿Qué es lo que le dice? Yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Está haciendo que las dos cosas son positivas. Ser frío, ser caliente, lo está colocando en un sentido positivo. Por tanto, como no eres ni frío, tampoco eres caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. No sirves. Ustedes muy bien saben que el agua tibia de entre ustedes no les sirve. Bueno, tú eres como esa agua tibia. No sirves. No me sirves. Siguiendo el Señor con esto, mis hermanos, el versículo 17 nos dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Soy rico. Recuerden que también otra de las cosas de esta cultura era que ellos se pensaban que eran ricos a tal punto que no necesitaban de nadie más. Hemos mostrado cómo en unas décadas anteriores a la escritura de esta carta habían padecido un terremoto y dijeron a Roma que no les ayudara, sino que ellos mismos podían sostenerse y levantar la ciudad por completo, tal cosa que hicieron. De tal manera que esta cultura de la ciudad estaba de entrada en la cultura de la iglesia y se pensaban que no necesitaban nada externo, que no necesitaban ninguna ayuda externa. Todo lo tenían en ellos mismos, eran suficientes por ellos mismos. De hecho, así se parece mucho a los cristianos, que cuando todas las cosas están yendo bien, es cuando menos oran. ¿Por qué? Ya está todo resuelto. ¿Para qué orar por el pan nuestro de cada día si cuando abro la alacena la tengo llena de todas las comidas? No obstante, el Señor nos manda a nosotros a que estas cosas sean dadas y por las cuales nosotros tenemos que pedir. Pero la autosuficiencia nos lleva a decirnos que no necesito nada más. Ya estoy bien. Y no se trata de que quiera más,
Se trata de que yo descanse, que lo que tengo y lo que puedo seguir necesitando es el Señor quien me lo suple. Eso, mis hermanos, es lidiar con la autosuficiencia y saber que no lo somos, no somos autosuficientes y somos unos necesitados del Señor. ¿Qué dice Jesús acerca de esta reprensión que le dice a ellos? Tú dices que eres rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Eres un miserable, digno de lástima. Noten las frases de Jesús que utiliza, que emplea contra su iglesia. Son cosas para que ella se sacuda, para que ella pueda considerar su estado. Son dignos ustedes de lástima. Estas 5 cosas que hemos, pues al menos en esta versión, nos muestran la consideración que Jesús tiene de ella, pero también que Jesús utiliza o sigue utilizando el mismo lenguaje cultural o la misma idea de lo que la iglesia está creyendo o la ciudad tiene como cosas buenas para él contrarrestarlo acerca de lo que realmente ellos son ante él. Él dice a la iglesia, ustedes piensan que son ricos, yo les digo que eres miserable y digno de lástima. Eres un pobre. Es la idea de esa pobreza, es la idea de que realmente no tienes nada. Estás en la miseria. ¿Recuerdan otra iglesia que era pobre? En esta misma carta que hemos visto, y que le dice el Señor, tú dices que eres pobre, pero tú eres rica. Yo estoy seguro que todos aquí preferiríamos que el Señor nos dijera, yo sé que tú eres pobre, pero eres rica. A que nos dijeran, tú te crees rico, pero eres un miserable. Sus palabras son fuertes, mis hermanos, y no solamente eso, sino que le dice que eres ciego y desnudo. A la ciudad que tenía el colirio, a la ciudad que tenía la lana fina negra, a esa ciudad, a esta iglesia en esa ciudad le está diciendo, eres un ciego y eres una desnuda. Y recordemos nosotros, mis hermanos, que estas 2 cosas tienen connotaciones, que ya las vamos a ver porque el mismo Señor Jesús nos dice a dónde tenemos que ir en esta condición. Le está diciendo, tú te crees rica, pero eres una miserable, digna de lástima, pobre. Está hablando ahí de su condición donde ponen la riqueza como lo mejor. Y también le dice, eres una ciega y eres una desnuda. ¿Qué hace una iglesia en esta condición? ¿Qué hace una iglesia que se encuentra en esta condición? Bueno, debe confiar en Jesús y no en ella misma. Debe confiar en que Jesús es el suficiente y no la iglesia misma. Una iglesia sin Jesús es como una persona sin cabeza. No existe. Una persona sin cabeza no puede andar. Una persona sin cabeza no puede hacer absolutamente nada. Parecerá tener vida, pero su vida es limitada. Una persona, mis hermanos, sin cabeza es la que vemos a veces a personas que tienen muerte cerebral. No se valen por sí mismas. Y así hay muchas iglesias que parecen tener vida, pero la cabeza, Jesús, no está allí. No está allí. Y aquí Jesús les está hablando a ellos de que vengan a Él. Jesús ofrece a través de las 3 ilustraciones mostrarle lo que ellas necesitan. Va a utilizar y va a mostrarle la misma necesidad que tienen ellas y dónde tienen que conseguirla para que sacien esa necesidad. Utiliza las mismas ilustraciones de las 3 cosas que ha dicho que tienen en contra de ella. Versículo 18. Te aconsejo, ese es el consejo de Jesús, que de mí compres. ¿Qué cosa compramos, Jesús? Oro refinado por fuego para que te hagas rico. ¿Qué más compramos, Jesús? Vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué más? Colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Claro, porque le ha dicho que es miserable, digna de lástima y pobre. ¿Piensas que tienes valor? No lo tienes. Ven a mí y compra el oro que yo te doy para que seas rico verdaderamente. Le ha dicho a Jesús que es ciega. ¿Qué le dice Jesús? Ven aquí y compra el colirio que yo te puedo dar para que dejes de ser ciego. Jesús le ha dicho también que es en tan desnudo, a pesar de que tienes la mejor lana, no es con eso que te tienes que vestir, sino de una ropa limpia, vestiduras blancas, para que no se manifieste tu vergüenza. Estas 3 ilustraciones, mis hermanos, nos muestran lo que nosotros encontramos en Cristo Jesús. Oro refinado. La riqueza de Jesús no se oxida, ni se puede robar, ni se puede destruir. Los tesoros que nosotros encontramos en Jesús están en el cielo.
donde la polilla ni el orín lo corrompen, donde ladrones no pueden entrar a hurtar y minar, donde no se pueden agotar, donde no nos los pueden quitar. ¿Cómo lo obtenemos? Comprándolo. Comprándolo, dice Jesús. El asunto es que no es una transacción comercial como la que encontramos en este mundo. ¿Cuánto tengo que dar, diría Simón el mago, para recibir el don de Dios? ¿Y qué le dice Pedro? Le mete una tremenda exhortada, haciéndole ver a ese Simón el mago cuando quiso comprar el don de Dios, porque el don de Dios no se compra. El don de Dios es como cuando uno pasa por esos lotes que dice, no se permuta, ni se vende, ni se alquila, ni se nada. No puedes hacer nada con ese lote. Bueno, de tal manera, mis hermanos, el don de Dios y lo que obtenemos por parte de Dios es por su misericordia, pero la Escritura nos muestra, por ejemplo, 1 Timoteo 6, 17 al 19, hablando acerca de los ricos, lo que dice Pablo, algo muy similar a esto. 1 Timoteo 6, 17 al 19, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. A los ricos de este mundo, que no pongan su amor y pongan su mente, su fe, su confianza en las riquezas, sino en donde, dice Pablo, en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Mis hermanos, este asunto de comprar no es una transacción comercial donde yo pongo mi dinero. Este asunto de comprar que emplea Jesús es la misma idea que encontramos en Isaías 55, cuando nos dice, vengan a comprar pan sin dinero, a comer este maná del cielo, vengan a disfrutar de él. ¿Cuál es esa manera de comprar? ¿Cómo ocurre esa transacción? Mis hermanos, no es otra cosa sino la confianza puesta en el Señor. No es otra cosa sino la fe puesta en nuestro Señor. En vez de confiar en tus riquezas y pensar que ellas son suficientes, pon tu confianza en mí, es lo que dice el Señor. Cómprala, ve a Él, adquiérela, recíbela por parte de Él. Debemos poner nuestra confianza en Él y no en las cosas que Él puede proveer. No confíes en la riqueza fugaz de este mundo. Confía en Jesús y almacena tesoros en el cielo. Además, sumado a este consejo de las riquezas, Jesús también nos da un consejo más. Nos habla este consejo acerca de que compren de Él vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Comprar vestiduras blancas. Nosotros encontramos aún que es desde Adán y Eva, cuando ellos están desnudos y le manifiestas al Señor su condición, Él les dice, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Ellos están avergonzados por su desnudez. Y es el Señor quien saca la piel de un animal para vestirlos a ellos y cubrirlo de su desnudez. Adán y Eva pensaron ser suficientes para ello y se hicieron ropas con hojas, se cubrieron con ellas. Pero el Señor no era esa la manera como se iban a poder cubrir. Es a través del sacrificio que el Señor emplea ese día, cuando un animal muere y los cubre con ese cuero, con esa ropa, ese tejido sacado de la piel de un animal. De tal manera, de la misma forma, mis hermanos, aquí el Señor es el que ofrece unas vestiduras blancas, curiosamente en comparativa con la lana negra que ellos empleaban. Es algo curioso. Pero las vestiduras blancas en Apocalipsis tienen ese sentido donde apuntan a la rectitud. Cuando nos habla en uno de los capítulos que ellos se vistieron del vestido blanco, sus vestiduras blancas, que no eran otras cosas sino las obras o las buenas obras de los santos. Tiene que ver con este asunto de rectitud, de santidad. De tal manera que el Señor aquí está cambiando su desnudez, su vergüenza, y si vienen a Él, Él los puede vestir de rectitud, vestir de santidad. Y por último, el consejo de Jesús dice, compra colirio. A pesar de que en su autosuficiencia la ciudad tenía un gran avance médico en el área de la salud visual, a través de un colirio, a través de un medicamento que aquellos que lo consumieran, aquellos que lo recibieran, podían curar de cierta manera sus enfermedades visuales. El Señor está utilizando este mismo elemento para decirles a ellos que ellos son unos ciegos. Ustedes son unos ciegos.
vengan y compren de mí ese colirio. No de ahí del que ustedes venden, este es un colirio distinto. Jesús está utilizando el mismo elemento para hacerles ver a ellos en la condición que se encuentran y que necesitan. Necesitan de mí, no necesitan ver toda la cultura que tienen en la ciudad. Nosotros hoy día pudiéramos tener el mismo asunto. Ya no nos quejamos del calor, ya tenemos un nuevo aire acondicionado, el clima está mucho mejor que como estábamos antes. Y luego empezar a ver, la gente está llegando y muchos más miembros se están sumando. Y muchas más personas se están convirtiéndose en manos y pies para hacer pregonar el evangelio. Esta iglesia es sólida, esta iglesia es firme, esta iglesia es inconmovible. Y de a poco, mis hermanos, poder nosotros tener en cuenta que nosotros mismos pudiéramos llegar a vernos como suficientes, autosuficientes, percibirnos de esa manera, hacer mostrárselo hacia el mundo y Jesús no estar allí. Y lo vemos como lejano y lo vemos, no, eso no va a pasar. Ellos pensaban lo mismo. Ellos pensaban exactamente lo mismo. No existe ninguna iglesia que diga, nosotros vamos a ser iglesia herética de la ciudad. Ninguno piensa eso. Ninguna iglesia nace así. Toda iglesia dice y proclama y dice siempre ser y querer ser siempre fiel al Señor. Pero no atiende lo que Jesús aquí nos está llamando la atención. Les aconsejo, compren de mí. No nos creamos, mis hermanos, con la visión perfecta, con que somos ricos en sabiduría celestial, en que nosotros estamos vestidos de manera correcta, sino que vayamos al Señor y recibamos estas cosas de Él. Solo Jesús puede abrir los ojos ciegos para que puedan ver la verdad espiritual. Ellos debían dejar a un lado su autosuficiencia y creerse que su prosperidad, ellos debían dejar a un lado la autosuficiencia. Ellos pensaban que su prosperidad era sinónimo de estar bien con el Señor. Ellos veían todo lo que tenían a su alrededor y decían, estamos bien como iglesia. ¿Saben? Hoy por hoy la iglesia, ni siquiera hay que hablar de estas iglesias. Porque en el primer siglo esta iglesia es advertida por Jesucristo mismo, en una visión que le dio a un apóstol. Y hoy no existen iglesias en estos lugares específicos. Mis hermanos, no han pasado 2000 años y ya no existen lugares de adoración en estos sitios en específico. Solamente hay una iglesia en uno de estos lugares y es una iglesia para observarla y decir, ¡qué bonita construcción! No existen. Hace nosotros 500 años veíamos el florecer nuevamente del cristianismo a través de la reforma protestante. En Europa se regó y se esparció la semilla del evangelio. Hoy Europa en su mayoría es atea. Hoy en Occidente las iglesias más grandes, sobre todo en la cúspide de Occidente, que es los Estados Unidos de América, existen lugares impresionantemente hermosos, iglesias enormes, que hoy no son sino campus universitarios, centros comerciales, lugares que no son para adorar al Señor, sino que son simplemente lugares para comercializar algo. Si nosotros pensamos que somos suficientes y que nada nunca de esto nos pudiera pasar, mis hermanos, empezamos mal. Tenemos que recordarnos a dónde debemos nosotros mirar, a dónde nosotros debemos ir. Es a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Él nos está diciendo. Por eso, sus palabras, luego de ser una recomendación, las cambian por una exhortación una vez más. Y al mismo tiempo esa exhortación es amorosa. Es esperando de que cambien estas personas. Esta iglesia, mis hermanos, nosotros la vemos y decimos que estamos lejos. Pero yo les pregunto, amados hermanos, porque me lo he preguntado. ¿Qué consume más tus pensamientos diariamente? No espero respuesta, simplemente un ejercicio mental, ustedes, cada uno de ustedes, meditativo. ¿Qué consume más tus pensamientos diariamente? ¿Sueñas despierto con pasar la eternidad con Jesús? ¿O ves cómo estiras tu vida el mayor tiempo posible, yendo al gimnasio y comiendo más sano para ver si dura 100 años? ¿Qué consume más tu vida? ¿Cuál es el pensamiento que más ocupa tu vida? Cuando te levantas, tú dices, wow, yo sueño algún día, ¿cómo será ese lugar con el Señor? O en cambio soñamos más, ¿de qué manera puedo disfrutar más aquí y ahora? Y voy a hacer todo este tipo de cosas para ver si puedo añadirle a mis días un día más. Otro ejemplo, mis hermanos. Otra pregunta. ¿En qué piensas más? ¿En conseguir una casa o una segunda casa para vacacionar o algo así?
¿O piensas en que vas a estar en la casa de Dios por la eternidad? ¿Qué idea consume más tus pensamientos? ¿Qué domina tu presupuesto financiero? Yo le pregunto, no espero respuesta, es una pregunta, vuelvo y repito, me la he hecho yo mismo, pero les pregunto, cuando pensamos en nuestro presupuesto, ¿incluimos a otros que no forman parte de nuestro círculo familiar? O si nos sobra, ahí le va una cuotica. ¿No nos llama acaso el Señor a ser generosos también? ¿Dónde encuentras tu consuelo cuando las cosas no van bien? Cuando las cosas no están yendo bien, ¿dónde encuentras tú tu consuelo? ¿Dónde encuentras tu esperanza? ¿Dónde la hallas? ¿Dónde la buscas? Muchas veces colocamos nuestras cosas. Pongo un ejemplo que siempre digo. Cuando tenemos un dolor de cabeza en algo tan simple, mostramos dónde está nuestra esperanza. ¿Dónde está el Cebedol, el Advil, el que sea? Dámelo ahí. El más grande, el más fuerte, para que se me quite el dolor de cabeza. ¿Cuántos siquiera oran? Señor, tengo dolor de cabeza, pero que aún en medio del dolor de cabeza yo pueda seguir glorificando tu nombre. ¿Sabes? Si yo digo eso, muchos señalan, no digo aquí, espero que no aquí, pero muchos te señalarían diciendo, ay, ahora el más espiritual. Ahora tremendamente, ahora eres el fanático religioso. Todo quieres orarle al Señor, todo quieres decirle a Dios. Sí. ¿Acaso eso no nos dice la Escritura cuando nos dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda mi vida? Esa debería ser nuestra respuesta, pero lo que hacemos primero es, yo soy autosuficiente, el mundo me ha dado un placer, una sensación autosuficiente. Si yo me enfermo, no necesito un Dios en el cual confiar para que me sane, o un Dios en el cual confiar de que Él me sostiene, sino que si yo no tengo la EPS que tiene fulano de tal, que es así, le da todos los beneficios que él quiere, yo no estoy bien. Porque mi EPS no sirve para nada. Porque mi sistema médico está deteriorado. O porque mi trabajo es muy malo. Si tuviera ese trabajo, Señor, yo te honraría a ti más. Le ponemos ahí como un caldito espiritual para que suene más bonito todo. Tendemos, mis hermanos, en nuestros actos cotidianos a mostrar que nos creemos autosuficientes. Tendemos a hacer eso. Yo podría colocar aquí muchos ejemplos más, tus propios ejemplos, los ejemplos tuyos puntuales. Yo aquí simplemente mencioné algunos al azar o consideré algunos en manera particular. Pero al final, sea con tu ejemplo personal o con alguno de estos ejemplos, el asunto es el mismo. Nos parecemos a la Odisea. Por eso, mi hermano, por eso visita. No veas solo esta enseñanza y este asunto de consejo solamente para la iglesia de la Odisea. Este consejo de Jesús es para nosotros también. Y Él entonces nos hace, y esta manera parte final, la iremos más rápida, pues así fue considerado en un principio. Versículo 19 nos dice Jesús: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En medio de este asunto que ellos están considerando a otra cosa como lo que los da suficiencia, Jesús les reprende. Pero cuando Jesús lo hace porque Él ama. Porque también nos dice en Hebreos que el Padre al Hijo que ama, lo disciplina. Lo disciplina. En mis tiempos se decía otra frase. Mi mamá siempre me la recordaba. Yo te pego porque te amo. Da lo mismo. Y decía, porque yo no quiero luego ver que un muchacho por allá que usted se coge una cosa que no debía hacer. ¿Usted que trajo ese juguete? ¿De quién es? ¿Eso no es suyo? Vaya, devuélvalo. Y la devolución era con una palmadita en la mano, linda y cariñosa, para que uno devolviera lo que no era ya, porque yo no voy a criar un delincuente. Y no sé cuántos se criaron con esta estructura de disciplina. ¿Quiénes de nosotros hoy sufre de traumas de niños y al contrario, tenemos vidas en las que pudiéramos tener de cierta manera, también porque el Señor en su misericordia llevó a que esto fuera considerado? Ahora, Jesús aquí nos está diciendo, mis hermanos, que Él reprende y disciplina a todos los que ama. Jesús, mis hermanos, después de decirlos que los vomitaré de mi boca, les está diciendo, yo te amo, por eso te estoy disciplinando, por eso te estoy reprendiendo, te estoy sacudiendo, despierta, despierta.
Vamos, no te creas que puedes ver, eres un ciego, pero aquí está el colirio. No te creas que eres rico, eres un pobre miserable, digno de lástima. Aquí tienes el oro refinado. No te creas que tú eres aquel que está vestido de mejor manera. No, estás desnudo, aquí está mi vestidura blanca. Cuánto amor del Señor, de hacernos ver nuestro pecado, pero con el pecado mostrarnos la esperanza, lo que encontramos en Él. Pero para eso no simplemente tú puedes decir, aleluya, levantar tus manos y hacer así, ya recibí el perdón de Cristo. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. El texto nos dice claramente, versículo 19, la segunda parte, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso, mantén el celo por mi cosa, mantente en mí. Arrepiéntete de tu condición, de lo que tú has buscado en otro lugar, mis hermanos. El arrepentimiento no es simplemente una frase que decimos, Señor, me arrepiento. El arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio de dirección. Es aquel que gira en torno a la dirección que iba y ahora sigue andando rectamente en la condición o en el camino donde debía andar. Mis hermanos, esto es algo que el dinero no puede comprar. Y Jesús lo manifiesta de manera hermosa en Apocalipsis 3:20, uno de los textos más conocidos y también al mismo tiempo más sacados de su contexto. Pero notemos lo esperanzador que es este texto para estos autosuficientes que Jesús llama a que sean y encuentren la suficiencia en Él. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es Jesús entrando a la puerta hablándole a estas personas acerca de quién es Él. Yo estoy llamando a tu puerta. Si tú escuchas hoy mi voz, abre la puerta. Yo entraré a tu casa, cenaré contigo, cenaremos unos a otros, estaremos allí cenando. Empezaremos a tener esta relación. Muchas veces este texto se ha utilizado para hacer un llamado a aquellos no creyentes, aquellos que no conocen a Jesús, para que vengan rendidos ante Él y de esta manera Él entra a su corazón y Él cambie la vida de las personas. Pero si nos hemos dado cuenta, mis hermanos, el contexto es en el contexto de una iglesia. El llamado que está haciendo Jesús es a unos que son creyentes. Es a una iglesia que se está desviando de su verdad. Algunos que dicen ser creyentes y el Señor les está llamando, aquí estoy, esta es mi oferta, compra de mí esto que te ofrezco. Arrepiéntete, ven, te estoy llamando ahora. Arrepiéntete de buscar tu suficiencia en otro lugar. Yo soy aquel que puedo proveerte. Yo soy aquel que estoy tocando, llamando a tu puerta. Y Él pide entonces a estas personas que sean transformadas. Mis hermanos, por más que ellos eran ricos, por más que ellos eran adinerados, que tenían poder, que tenían mucha tecnología de la época, mucho avance en muchas materias, en su momento, por más que ellos tenían esto, no eran ellos suficientes. No había suficiencia en sí mismo. Esto es algo que el dinero no puede comprar. Después de toda la exhortación que Jesús hace, Él les llama a la esperanza. Él les trae la esperanza. Mis hermanos, esta es la única iglesia a la que nunca se le dice nada bueno. Todas las iglesias Jesús siempre tiene algo que elogiarle. A la iglesia en la Odisea, absolutamente nada es digno de elogio. Y aún así, Jesús les da esperanza. Mis hermanos, tú y yo tenemos esperanza en Cristo. Tú y yo no estamos desahuciados. Tú y yo estamos caminando en un camino que aunque a veces podamos ver lo que otros están haciendo y querer ser nosotros movidos incluso a renegar de nuestro Señor, a querer negarlo a Él quizás, o a creer que hay algo bueno por otro lado, recuerda estas palabras: no hay nada bueno fuera de Jesús. Solamente en Él somos ricos, solamente en Él somos aquellos que tienen vista, solamente en Él somos nosotros vestidos o estamos vestidos. De tal manera, mis hermanos, que esta esperanza no es solamente para esa iglesia en su momento, sino que esta esperanza alumbra con gran intensidad para nosotros hoy. Por eso el Señor termina diciéndonos en el versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono,
como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Este testigo fiel y verdadero, este que es el amén de Dios, el amén, el cumplimiento de las promesas, el sí de Dios, este que dice ser el primogénito de la creación, en el que se crearon y son sustentadas todas las cosas, aquel que desde su trono gobierna todas las cosas, dice a estos que son los suyos, tú estarás sentado conmigo, gobernando también. No es otra cosa en el mundo que podrá darte esa posición. Nuestra posición en Cristo es por Cristo, no por otra cosa, no por algún otro asunto. Si nosotros nos rendimos a Cristo, mis hermanos, si somos estos vencedores, estos que reconocen su condición, Él nos lleva a sentarnos en el mejor lugar de todos, el mejor lugar para sentarse. Suena a título de una enseñanza así como de reflexión, ¿no? El mejor lugar para sentarnos. El mejor lugar para sentarnos, mis hermanos, es al lado de nuestro Señor Jesús. Jesús, mis hermanos, es este testigo fiel. No obstante, nosotros nos encontramos con personas autosuficientes constantemente. Personas que nos dicen siempre, ya yo lo sé, yo lo sé. Nosotros vemos ese ejemplo mucho más en los niños. Cuando lo vemos haciendo algo y uno les dice, ven, yo te ayudo. No, ya yo sé. Y ahora mismo, aquí delante de nosotros, estando reunidos, probablemente hay algunos que digan, ya yo sé eso, Ángel. Ya yo lo sé. Eso no es conmigo. ¿Quién está sentado con la vara para acá? Pensar que para que está atrás tuyo. Pensar que para que está a tu lado. O aquel que no vino. Mis hermanos, estas palabras son para nosotros hoy. El único testigo fiel es Jesús. Él fielmente testifica del Padre, pero también testifica de nuestra condición. Por tanto, no nos aferremos a estas cosas que creemos que son las que nos hacen ricos. Más bien pongamos nuestra esperanza en los tesoros celestiales y vivamos temerosamente y fervorosamente por este reino. El Señor nos ayude, el Señor nos sostenga, el Señor tenga de nosotros misericordia y nos ayude en siempre permanecer fieles a Él. Vamos a orar, mis hermanos.